Buenos días de nuevo. Empezamos con la primera de las mesas redondas de estas jornadas interuniversitarias de guías didácticas y rúbricas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento pues, nos acompañan el doctor Daniel Cebrián Robles, profesor del Departamento de Didáctica de la Matemática, Didáctica de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Málaga. Bienvenido, doctor Cebrián. Nos acompañan seguidamente doña Ana Belén Pérez Torregrosa, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Bienvenida, doña Ana. Y doña Norma Torres Hernández, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Bienvenida, doña Norma. Ellos nos van a hablar sobre rúbricas digitales, diseños, herramientas y proyectos. Pues siguiendo el orden de presentación, tiene la palabra el doctor Cebrián Robles. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Manuel, no sé si se me escucha bien. Un poquito bajo, pero bien. Bueno, agradecer primeramente la invitación de la doctora Guerra por las estupendas jornadas que han celebrado y que se están celebrando. También a mis compañeras de la Universidad de Granada que me van a acompañar en esta mesa, a la doctora Norma Torres y a Ana Belén Pérez. Y bueno, pues agradecer también a la organización y a la universidad por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia y poder enriquecernos todos mutuamente con estas necesidades que ahora estamos requiriendo de tecnología, como antes habían dicho en la sesión inaugural. No sé si le voy a dar el turno a mi compañera Norma, que va a iniciar la sesión. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Manuel. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permitís, para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, creo que podemos, está bien, ¿verdad? Perfecto. Pues muy bien, pues buenos días a todos los participantes en estas primeras jornadas interuniversitarias, guías didácticas y rúbricas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No quiero dejar de pasar la oportunidad para felicitar al comité organizador de estas jornadas y agradecerles también la invitación que hemos tenido para participar en esta primera mesa de trabajo titulada Rúbricas Digitales, Diseñas, Herramientas y Proyectos. Comentarles que es nuestra intención compartir los aprendizajes, los conocimientos, los productos y aplicaciones prácticas, sobre todo de varios proyectos de investigación desarrollados en casi una década, en los que las rúbricas de evaluación han sido el eje central y el objeto de estudio de estos proyectos. En ese sentido, bueno, todos y cada uno de los proyectos han sido dirigidos por el doctor Manuel Cebrián de la Universidad de Málaga y hemos participado en ellos profesores e investigadores de universidades tanto españolas, europeas y latinoamericanas. Entonces nos complace mucho tener la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes y sobre todo, pues, que en esta mesa que hemos organizado, en la que planteamos 3 aspectos fundamentales relacionados con las rúbricas de evaluación, pues sean para todos ustedes de interés y fundamentalmente útiles en los procesos de docencia de cada uno de nosotros. Para esta primera parte, bueno, se ha planteado en torno a 2 propósitos centrales, fundamentalmente. Uno de ellos es partir de conceptos claves que tienen que ver con la evaluación formativa y las rúbricas en ese contexto, y una segunda parte que tendría que ver con el proceso para elaborar y diseñar una rúbrica de evaluación. En ese sentido, bueno, comenzamos hablando y comentando lo que ya también durante el proceso de inauguración de estas jornadas se ha comentado sobre la importancia de la evaluación y la importancia que la evaluación formativa tiene en este proceso. Seguramente todos coincidiremos en que la evaluación pues, es un proceso sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y que como núcleo central, al igual que nuestros alumnos, pues genera y es el eje fundamental de este proceso. También coincidiremos en que la evaluación es uno de los aspectos que invariablemente debe aparecer en nuestras guías didácticas y que sin duda es uno de los aspectos que más preocupa a los estudiantes porque también es sobre lo que más preguntan ellos y por lo tanto, pues sobre uno de los aspectos en el que se centra gran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje durante todo el proceso, sobre todo cuando hablamos de evaluación formativa. También, invaluablemente, tendríamos que considerar que dadas las condiciones en las que estamos inmersos en estos momentos, pues el proceso de evaluación y dadas las circunstancias de la epidemia sanitaria, pues este proceso ha sido y ha trastocado muchas de nuestras prácticas. Por lo tanto, hemos tenido que centrar mucha atención, prestar bastante interés y también nos ha generado sin duda algunas preocupaciones en torno a cómo llevarla a cabo. En ese sentido, pues nosotros centraremos esta parte en lo que es el uso de las rúbricas en la evaluación formativa. Y pues, aunque ya se ha comentado también sobre lo que es la evaluación formativa y lo que no es la evaluación formativa, cuando se hablaba de que la evaluación no es calificar, sino que es evaluar y que implica todo un proceso, bueno, podríamos definir a la evaluación formativa como un proceso en el que el aprendizaje requiere una constante reestructuración del conocimiento a partir del establecimiento de diversos criterios de éxito y que permite una dinámica colaborativa entre profesores y alumnos al momento de evaluar. En ese sentido también, otra característica de la evaluación formativa es que permite establecer o generar un feedback proactivo a través del diseño de una estrategia de comunicación con nuestros alumnos y que finalmente toda la información que se genera en ella nos permite tomar decisiones a partir de los logros que los estudiantes tienen y de la propia intervención docente. La evaluación formativa también permite el uso de una variedad de instrumentos no tradicionales de evaluación, como pueden ser el portafolio, los checklists y en este caso las rúbricas, que es sobre lo que vamos a seguir hablando. Las rúbricas de evaluación las podemos definir como unas guías precisas que orientan procesos y productos apoyadas en una perspectiva de criterio y no en referencia a normas establecidas que nos permiten evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante todo el proceso, pero que también nos son útiles para asignar calificaciones. Las rúbricas pueden ser elaboradas tanto por los participantes, que en este caso serían los estudiantes, como por el propio docente. Generalmente y de manera tradicional, pues hemos sido estos últimos quienes hemos tendido a desarrollar las rúbricas. Sin embargo, bueno, el proceso de evaluación formativa y el proceso participativo que nos permite este tipo o esta función de la evaluación posibilita que los estudiantes también puedan participar en el proceso de diseño. Las rúbricas de evaluación, por lo tanto, podríamos sintetizarlas como un puente que une lo que llamamos evaluación formativa o auténtica con la evaluación tradicional, porque ya decíamos que nos permite recuperar tanto información de carácter cualitativo como de carácter cuantitativo. En ese sentido, el uso y la utilidad que tienen las rúbricas es sumamente interesante e importante. ¿Cuáles serían y cómo nos ayudan las rúbricas de evaluación en los procesos de evaluación tanto a los estudiantes como al profesorado? Pues bueno, veamos. En el sentido que tenemos, habría que considerar que las rúbricas de evaluación permiten la evaluación del aprendizaje para el caso del profesorado, mientras que para los estudiantes permite la evaluación para el aprendizaje. Para el docente le permiten una mayor objetividad, mientras que para los alumnos permiten una valoración más transparente y también considerada más justa en cuanto a la nota que se les otorga al momento o al finalizar el proceso de evaluación. En el caso de los docentes, bueno, la generación del feedback permite que para los estudiantes se convierta en una oportunidad de mejora. Asimismo, los docentes tienen oportunidad de informar a través de los criterios de éxito lo que ellos esperan que los estudiantes aprendan
y los estudiantes tienen la posibilidad de recibir información de qué es aquello que el profesor espera que se logre. Al docente reduce el tiempo para la evaluación, mientras que para los estudiantes genera una mayor rapidez para conocer el resultado de su evaluación. En ese sentido y de manera sintética, bueno, las rúbricas aportan a los docentes una ayuda muy importante en el proceso de evaluación, y en el caso de los estudiantes, pues permite además motivar a ser más responsables y lograr un mayor compromiso en ese proceso de evaluación en el que tradicionalmente no están acostumbrados a participar, pero que a través de las rúbricas se posibilita y abre ese espacio de comunicación y de participación para que puedan participar en sus propios procesos. En ese sentido, las rúbricas pues pueden ser consideradas como una estrategia, como una técnica o como un instrumento. Desde el punto de vista de estrategia, sabemos que las estrategias son planteadas a un mayor o un mediano o largo plazo. Lo que permiten las rúbricas es estimular la autonomía de los participantes en sus procesos de aprendizaje. Asimismo, permite monitorizar los avances e identificar las interferencias que se pueden presentar durante el proceso. Permiten comprobar también los niveles de desempeño, y como técnica, pues nos permite, a partir de la información que se nos genera, tanto cualitativa como cuantitativamente, pues nos permite analizar toda esa información para determinar y para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes a partir de esa información que se nos genera. Como instrumento, la rúbrica no cabe duda que es una herramienta muy práctica, que podemos utilizarla tanto en formato papel, en formato digital y en formato electrónico. La estructura de la rúbrica es una estructura muy sencilla que podemos definir como una tabla de doble entrada, en donde en la parte vertical habremos de considerar los criterios de evaluación, mientras que en la parte horizontal, en un primer momento, podríamos considerar los niveles de dominio o niveles de desempeño, mientras que en la parte gris tendríamos que definir los indicadores de desempeño para cada uno de los criterios en relación a los niveles de dominio esperados por nosotros. Entonces, fundamentalmente, bueno, para el tema de diseño tendríamos que partir de una tabla de doble entrada con estas características para proceder y para poder realizar el diseño de nuestra propia rúbrica. ¿Qué tipos de rúbricas podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar fundamentalmente dos: la rúbrica holística y la rúbrica analítica. Aunque ciertamente la función y el objetivo y el propósito del uso de la rúbrica es el mismo, hay algunas diferencias que vamos a comentar. Bueno, en el caso de la rúbrica analítica, podemos comentar que es una rúbrica que nos da mayor precisión porque detalla criterios de evaluación, indicadores de desempeño y niveles de logro de ese desempeño. Requiere determinar los niveles máximos y mínimos y también los intermedios deseables en la actividad que se está evaluando. Y por otra parte, es importante señalar que en una rúbrica analítica los niveles de desempeño permiten logros diferenciados de los aprendizajes esperados por los alumnos. En este caso, habría que pensar en cuáles son esos niveles de logro para ver hasta dónde los alumnos, hasta dónde los estudiantes pueden lograr esos logros o esos objetivos de éxito que nosotros nos hemos planteado. En el caso de la rúbrica holística, también llamada global o comprensiva, bueno, la característica principal es que nos permite una mayor valoración integrada y global de los criterios de evaluación y de los indicadores de desempeño. En este caso, una rúbrica con estas características exige el mismo nivel de esfuerzo a todos los estudiantes. Una vez que hemos avanzado un poco con la contextualización de la rúbrica y de algunos elementos clave para continuar con el proceso, bueno, vamos a hablar ya directamente con la parte práctica, que trata de cómo podemos elaborar una rúbrica electrónica a partir de un primer diseño para llevarlo a un formato electrónico. Partimos del principio de que este proceso implica al menos dos aspectos fundamentales. Una que es propiamente el diseño y otra que es la validez y la fiabilidad de la rúbrica. Hablaremos de cada uno de los aspectos. En el caso del diseño, el primer aspecto que tendríamos que considerar
es la selección de la asignatura. Yo en este caso, bueno, dadas las características que hemos planteado para estas jornadas, pues he decidido, bueno, he partido del análisis del plan de estudios del grado de enfermería y me he permitido elegir la asignatura de Sociología de la Salud del grado de enfermería, que es una materia de cuarto curso, optativa de 6 créditos, con la que vamos a ir ejemplificando el diseño de una rúbrica. Así, teniendo clara cuál es la asignatura con la que vamos a evaluar utilizando la rúbrica, pues el paso siguiente sería identificar los objetivos, las competencias y los contenidos teóricos y prácticos que vienen incluidos en nuestra guía didáctica. En este caso y para esta asignatura, bueno, hemos identificado 7 objetivos de aprendizaje, 6 competencias específicas que se pueden evaluar y 9 competencias genéricas también. Una vez que hemos mapeado lo que tenemos ya en contenido en nuestra guía didáctica, pues el siguiente paso sería clasificar y jerarquizar esos objetivos y competencias y establecer una relación con los contenidos de la asignatura, contenidos tanto teóricos como prácticos, para ir definiendo cuáles serían los aspectos que serían evaluables o sobre los que a nosotros nos interesa prestar atención en la evaluación utilizando la rúbrica. En este caso, como objetivo de aprendizaje, una vez que he analizado o que hemos analizado todos los objetivos, bueno, encontramos que hay un objetivo que parece que podría ser perfectamente un objetivo en el que se podrían integrar el resto de los objetivos. Partimos de ese objetivo que sería aprender a diseñar estudios e investigaciones sociosanitarias, y al momento de enfocar el interés en ese objetivo evaluable, bueno, nos vamos a revisar las competencias e identificamos igualmente esas competencias evaluables que podrían ser y que tendrían una alta relación con este objetivo de aprendizaje. Lo mismo haríamos con las competencias genéricas. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en negrita, esas competencias específicas y esas competencias genéricas con una alta relación con el objetivo que hemos considerado como objetivo eje para el diseño de nuestra rúbrica. Perdón, Norma, perdón, la presentación ha dejado de avanzar, no avanza. ¿No avanza? ¿Tienes algún problema o...? No, creo que no. No. No, iba bien, sí, sí. Es que en la presentación no se ve. Pues, a ver, ¿no se ve? Yo creo que debería de quitar la compartición de pantalla y volverla a activar, por favor. Perfecto, sí. Muy bien. Pues bueno, volvemos a... Se ha quedado en la rúbrica analítica. Pues bueno, que entonces sí que dejó de avanzar hace un momento. Pues bueno, continuaré el proceso. Vamos a ver si podemos continuar. Me decís, por favor, porque me están comentando que ahora terminamos en la rúbrica analítica, pues si no os importa, ¿podéis ver la presentación de la rúbrica analítica? Sí, estamos en clasificar y jerarquizar los objetivos. Sí, voy a regresar un poco porque me están comentando, bueno, no sé si será pertinente regresar o continuar donde habíamos avanzado con el discurso. Si lo puede continuar mejor, por favor, porque como sí, después perfecto. se podrá ver en vídeo bajo demanda. Si podemos seguir, por favor. Perfecto, muy bien. Pues bueno, estábamos en esta diapositiva en donde hablábamos que bueno, una vez que hemos identificado un objetivo que sería el eje de nuestro diseño de rúbrica, bueno, tendríamos que poner en relación, en comunicación también, las competencias específicas y genéricas con una alta relación con ese objetivo, al igual que poner en comunicación también los contenidos teóricos y los contenidos prácticos que pudieran tener una alta relación con ese objetivo. Una vez que hemos definido y que hemos mapeado de esta manera nuestros objetivos, competencias y contenidos a partir de nuestra guía didáctica, bueno, el siguiente paso sería identificar
aquellos aspectos potenciales a evaluar y definir los criterios de evaluación. Nosotros partimos del principio de que vamos a trabajar sobre un objetivo que puede integrar tanto competencias específicas, genéricas, contenidos teóricos y contenidos prácticos, y que de alguna manera pues permitirán ser el eje de esa rúbrica. Una vez que hemos llegado a este momento, bueno, la pregunta que tendríamos que plantearnos es ¿qué actividad puedo proponer a mis alumnos para evaluar este objetivo y que tenga relación con las competencias y los dos tipos de contenidos que que habrán de trabajarse para lograr ese objetivo? Pues llegado a ese momento, lo que tendríamos que realizar es definir los aspectos potenciales de la rúbrica. Aquí se llega a un momento importante porque implica dos cuestiones. Una, definir qué actividad concretamente vamos a evaluar por un lado, y por otra parte, cuáles son las tareas que nuestros estudiantes tienen que realizar para poder desarrollar esa actividad. Partiendo del objetivo que tenemos planteado y sobre el que vamos a trabajar y a diseñar la rúbrica, que es aprender a diseñar estudios e investigaciones sociosanitarias, pues consideramos que una actividad evaluable con la rúbrica podría ser el diseño y el informe de una investigación. Entonces, definimos cuáles son las tareas que los estudiantes tienen que realizar para llevar a cabo esa actividad y comenzamos con un proceso de definición de criterios de evaluación, bueno, de aspectos evaluables que posteriormente se habrán de convertir en criterios de evaluación. En ese sentido, bueno, tenemos varios aspectos, uno que es la definición del proyecto, de la población y del contexto social. Habría que definir objetivos como tarea. Otra tarea sería realizar una justificación teórica relacionada con alguno de los temas de los contenidos teóricos que vamos a trabajar. Habrá que buscar información en diversas fuentes escritas y digitales, elegir, diseñar y aplicar un instrumento para recoger información, el análisis y síntesis de información. Habría que redactar resultados utilizando gráficas, tablas y organizadores, redactar conclusiones, y pues tendríamos que tener cuidado también al momento de redactar ese informe, tener cuidado en lo que sería la ortografía y la gramática. Asimismo, bueno, como hemos partido de la búsqueda de información para algunos aspectos o algunas tareas que hemos desarrollado a lo largo del proceso, bueno, el considerar también las referencias en APA sería un criterio interesante para evaluar. Y como podemos ver, si nosotros revisáramos todos los objetivos y todas las competencias de nuestra guía didáctica, pues todas estas tareas van a tener una alta relación con cada uno o con algunos aspectos de cada uno de los elementos a los que nos hemos referido. Un siguiente paso del proceso sería la selección de los niveles de logro. Nosotros habíamos comentado en algún momento también que uno de los aspectos fundamentales en este proceso de diseño de rúbrica era definir hasta dónde son capaces nuestros estudiantes de llegar en una actividad y en la realización de determinadas tareas. En este sentido, bueno, al definir los niveles de logro, es cuando nosotros creamos y cuando nosotros definimos a partir de lo que nosotros queremos evaluar, definimos cuáles serían esos niveles de logro. Podemos pensar o podemos plantearnos si yo quiero evaluar estos criterios a partir de una referencia referida a la cantidad, referida a la frecuencia, referida a la aptitud, referida a las expectativas, referida a la calidad o referida a algún otro aspecto que desde mi punto de vista pues pudiera ser evaluable para que los alumnos pudieran llegar a donde yo quiero que lleguen, que sería pues un nivel de logro máximo en este proceso de aprendizaje. El último aspecto al que tendríamos que referirnos sería la redacción de los descriptores de cada uno de los niveles de logro. Una vez que nosotros hemos definido, como ya hemos comentado, los criterios de evaluación que los tenemos en nuestra línea, bueno, en esta línea vertical, tendríamos que pasar, y también tenemos los niveles de logro que queremos que nuestros estudiantes logren, pues tendríamos que pasar a describir cada uno
de los indicadores o de los descriptores que nos acercarían a cada uno de los niveles de logro. Así, por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de objetivos, es muy posible, bueno, que si el alumno está lejos de los objetivos, quiere decir que o los alumnos no han incluido los objetivos en su diseño o que a los objetivos les falta mucho para poder ser un objetivo. Entonces, ese sería el indicador que nos daría información sobre qué tan lejos está nuestro estudiante de las expectativas máximas a las que nosotros queremos o hemos planteado. En el caso de los objetivos también, bueno, otro nivel de logro que estaría muy cerca de las expectativas es que los objetivos serían mejorables en términos de redacción y alcance. Entonces, aquí tenemos ya otro indicador que permitirá a nuestros estudiantes pues acercarse a este logro máximo en cuanto a los objetivos. Asimismo, un nivel tercero de logro implicaría que los objetivos estarían bien redactados y relacionados con el tema, pero que en esos objetivos que han sido incorporados hay algunos que podrían mejorarse o que podrían excluirse por no tener mucha relación con el diseño del proyecto. Y finalmente, bueno, habría un objetivo que sería el ideal, en el que nuestros estudiantes han redactado objetivos muy claros, los objetivos son cortos y están muy relacionados con el tema, y por lo tanto también otra característica u otro indicador es que su alcance podría ser realizable. Pues esta tarea, que es una tarea minuciosa que hemos comentado para los objetivos, tendríamos que desarrollarlo para cada uno de los criterios de evaluación y para cada uno de los niveles de logro de nuestra rúbrica. En este sentido, importante para definir estos indicadores, pues, es la experiencia que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestro proceso de enseñanza o nuestros años de experiencia, porque sin duda en algún momento habremos ya evaluado un trabajo de investigación de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos información cuando un estudiante ha logrado una nota quizás muy baja porque había sido evaluado el proceso, al final del proceso solamente en una evaluación sumativa, bueno, nosotros tenemos una referencia que nos permite saber hasta dónde pudo haber llegado un alumno con una nota muy baja, pero también tenemos información hasta dónde ha sido capaz de llegar un alumno o un grupo de alumnos que han logrado expectativas máximas con relación a esta tarea, por ejemplo. Entonces, esa información que nosotros proveemos a partir de nuestra experiencia, a partir de experiencias también de otros compañeros, pues nos serán muy útiles para la definición de los indicadores. Y ahora sí, bueno, la última tarea o la última fase de nuestro proceso de diseño implicaría especificar cada uno de las ponderaciones o de baremo en cada uno de los aspectos y en cada uno de los niveles de logro. Nosotros cuando diseñamos las tareas, de alguna manera hemos podido visualizar cuáles serían las tareas más complejas a las que nuestros alumnos se van a enfrentar. Por lo tanto, desde ese momento en el que nosotros diseñamos las tareas, podríamos tener en cuenta cuáles serían los aspectos que pudieran tener un mayor peso en esta rúbrica. Entonces, tenemos ya información que hemos venido recogiendo a lo largo del proceso del diseño de la rúbrica y este es el momento de concretar cuáles son los aspectos que van a tener mayor ponderación en la rúbrica y cuáles menos. Así, por ejemplo, en este caso, bueno, ha sido un criterio personal para el ejemplo, pero ya cada uno habrá de definirlo en función de sus experiencias, a partir también de los propósitos que se tienen para el diseño y para la evaluación. Bueno, ¿cuáles serían aquellos aspectos que podrían tener esa mayor ponderación? En este caso, decíamos, pues es la justificación y la elección del diseño y aplicación de instrumento de recogida de información los que hemos considerado que pudieran tener un mayor peso en la rúbrica. Luego le seguirían en igual valor de ponderación, bueno, la definición del proyecto, de la población y el contexto, los objetivos, la búsqueda de información, el análisis y síntesis, la definición de resultados, las conclusiones y finalmente, bueno, dos aspectos que hemos considerado, pero a los que les hemos dado una valoración pues menor, porque de alguna manera también suelen trabajarse en otras asignaturas y constantemente las estamos evaluando en las distintas asignaturas, pues es la ortografía y la gramática y la referencia en APA.
Entonces, pero esto es un criterio que personalmente cada uno de nosotros tendríamos que definir a partir de nuestras experiencias y de nuestras expectativas con relación a la actividad que estamos planteando y a cada una de las tareas que se tienen que realizar. Así, una vez definidos cuáles son aquellos aspectos que tendrían mayor ponderación en la rúbrica, pues procedemos a especificar cuál sería la ponderación para cada uno de los criterios de evaluación que tenemos aquí definidos, les asignamos una puntuación y lo mismo haríamos con cada uno de los niveles o los indicadores de logro que tenemos de manera horizontal. Así, por ejemplo, en el caso de los objetivos, decíamos que teníamos una ponderación de un 1 sobre 10 y por lo tanto, pues vamos a distribuir ese 1 entre los 4 niveles de logro a partir de una puntuación mínima que nosotros queramos otorgar. Le vamos dando la puntuación proporcional a cada uno de los niveles de logro y el nivel de logro máximo pues tendría el máximo de puntuación que hemos asignado a ese aspecto. Esta tarea también tendríamos que hacerla para cada uno de los criterios y para cada uno de los descriptores de nuestra rúbrica. Una vez que hemos concluido esta parte, pues podríamos decir que hemos terminado nuestra rúbrica analítica. En este sentido, bueno, tenemos diseñados ya nuestros criterios, tenemos nuestros niveles de logro, la puntuación de cada uno de los niveles de logro y tenemos una rúbrica digital perfectamente utilizable para evaluar un trabajo de investigación y el informe que habrán de presentar nuestros estudiantes y que responde a un objetivo con una alta relación con competencias, decíamos, con contenidos tanto teóricos como prácticos. Una vez que nosotros tenemos diseñada esta rúbrica y en este formato, pues tenemos la posibilidad también, en caso de que así lo decidamos, de transformarla en una rúbrica holística. En este caso, hablábamos cuando decíamos de la rúbrica holística, que requiere pues una alta concentración de los aspectos evaluables y que por lo tanto tienden a evaluar aspectos muy generales. Entonces, por lo tanto, a partir de los 4 niveles de logro, pues tendríamos que hacer un esfuerzo muy sintético de que esos criterios de evaluación, en lugar de tener varios niveles de logro, pues organizarlos y sintetizarlos en un solo nivel de logro con una puntuación que nosotros ya hemos ponderado. Entonces, el uso de la rúbrica holística o de la rúbrica analítica depende muchas veces de las decisiones que también tomamos como docentes, del tiempo que tenemos para evaluar y de lo que nos interesa fundamentalmente que nuestros alumnos lleguen a lograr en ese proceso de evaluación formativa y en ese proceso de aprendizaje donde aplicamos la rúbrica como parte de este proceso. Hasta este momento, bueno, decíamos que tenemos diseñada nuestra rúbrica y pasaríamos a comentar muy rápidamente el tema de la validez y la fiabilidad de las rúbricas. La fiabilidad la validez y la fiabilidad de la rúbrica, bueno, se la podemos dar, como todos sabemos, a partir de 2 tipos de validez, la validez de contenido y la validez de constructo. Bueno, la validez de contenido, de alguna manera, cuando nosotros hemos partido en el diseño de nuestra guía didáctica, de una serie de contenidos didácticos, pedagógicos, epistemológicos, de un libro blanco, de una serie de referencias también de literatura que hemos utilizado para la construcción de nuestra guía didáctica, y nosotros utilizamos esa guía didáctica para construir nuestra rúbrica, pues nos permite decir que tenemos o que hemos hecho una rúbrica que tiene ya una validez basada en el contenido. La podemos utilizar perfectamente. Sin embargo, si nosotros queremos triangular y darle mayor validez a esa rúbrica diseñada, pues podemos utilizar algunas otras estrategias, como podría ser también el juicio de expertos, la aplicación de un estudio piloto, o bien compartirla con algunos estudiantes para que ellos visualicen los indicadores, la redacción, la comprensión de los indicadores y de las tareas que se les piden y enriquecer también ese contenido y mejorar el diseño de la rúbrica. En cuanto a la validez de constructo, se hablaba también hace un momento en la inauguración de la importancia de poder hacer visible en la comunidad científica pues nuestra experiencia, tanto en el diseño como en el uso y en los resultados que nos puede aportar la rúbrica de evaluación como parte del proceso de la evaluación formativa. En este sentido, pues este tipo de validez
nos es muy interesante porque a través de diferentes análisis estadísticos, pues nos permite triangular esa validez de contenido que ya hemos tenido a partir de las diferentes estrategias que hemos comentado y que en función de lo que a nosotros nos interese como docentes, pues podemos decidir si utilizamos los dos tipos de validez o solamente nos quedamos hasta la validez de contenido porque no nos interesa tema de publicación, pero si nos interesa ya tema de publicación, pues tendríamos que avanzar hacia una validez y una fiabilidad del constructo a través de diferentes análisis estadísticos que en la literatura pues podemos perfectamente analizar y ver qué tipo de análisis podemos realizar, que son pues muy variados, muy diferentes en función también del tipo de información que hemos obtenido en ese proceso de diseño y de aplicación de la rúbrica y que depende también de los objetivos propios de la propia investigación que vamos a publicar. Pues bien, hasta este momento, bueno, lo que podemos sintetizar es que tenemos una rúbrica perfectamente válida, lista para utilizarla y que dependerá de ese objetivo para poder darle mayor validez o dejar solamente la validez de contenido. Hasta aquí, pues hemos avanzado en lo que sería el diseño de una rúbrica electrónica, de una rúbrica digital, y decimos, bueno, de una rúbrica digital porque prácticamente hemos utilizado un procesador de textos para la elaboración de la rúbrica que nos va a facilitar bastante transformar ese diseño digital en un diseño electrónico. En este sentido, bueno, elaborar una rúbrica electrónica, pues ya es un tema que mi compañero Daniel Cebrián pues nos va a compartir también y que resultará sin duda muy interesante porque a partir del diseño que tenemos, pues esta misma rúbrica la podemos llevar al diseño electrónico. Así que bueno, yo por mi parte les agradezco mucho su atención y pues cedo la palabra a mi compañero Daniel Cebrián y dejo de compartir en este momento mi presentación para darle paso a Daniel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Norma. Voy a compartir mi pantalla. Vale, no sé si se ve. ¿Se ve bien la pantalla y se me escucha bien? Que antes tuve problema con el audio. Perfecto. Sí, perfecto, Daniel. Bueno, yo cierro mi audio, perdona. Muy bien. Bueno, pues a continuación, bueno, Norma ha puesto sobre la mesa un marco teórico de qué son las rúbricas, cómo podemos diseñarlas, cómo podemos validarlas, cómo construirlas, secuenciadas. Y dado ese marco, ahora yo me voy a apoyar en la parte más técnica. Bueno, ¿cómo podemos ahora aterrizarlo en la rúbrica electrónica? Y para ello voy a mostrar un ejemplo de la plataforma que estamos desarrollando, bueno, que venimos desarrollando desde el 2005 y anteriormente ya hacíamos investigaciones con rúbricas no electrónicas, pero sí en papel o en otros formatos de cuestionario. Y entonces, bueno, voy a hacer un breve repaso para situaros un poco en las herramientas que os voy a presentar. De dónde viene y que nace de una serie de proyectos de investigación y de innovación educativa. En el 2010, a partir de un proyecto de investigación nacional que trataba de desarrollar las competencias educativas universitarias, nace la necesidad de digitalizar estas rúbricas. En ese proyecto estuve colaborando junto con el grupo de GTA y se desarrolló el primer prototipo de rúbrica electrónica que se llamaba eRubric. eRubric es la primera plataforma predecesora a Corrubric y con la cual hicimos nuestros primeros pinitos de metodologías de evaluación como los que ha comentado Norma de autoevaluación, evaluaciones entre pares. Y, Daniel, perdona, Daniel, se te escucha muy, muy bajo y casi entrecortado. ¿Podrías acercarte más al micrófono, por favor? Sí, no sé si... A ver, es que tengo el micro un poco lejos. Dame un segundo, por favor. ¿Se me escucha ahora mejor? Bueno. Ahí vamos. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Ahora mejor. Vale, he puesto un poquito más alto el micro.
Disculpad. Bueno, lo que comentaba, entonces a partir del 2012 nace esta primera plataforma y una serie de proyectos, no me voy a entretener mucho, persiguieron ir mejorando su usabilidad y su satisfacción. Quiero pararme en el 2014, que fue cuando desarrollé mi tesis en innovación e investigación educativa. Ahí hicimos un cuestionario de validación, lo pasamos a diferentes universidades latinoamericanas sobre todo y españolas, y mejoramos el diseño a través de este cuestionario. A partir de ahí, bueno, otra serie de proyectos y en otros grupos de investigación a los cuales he pertenecido también, como el grupo de ENCIC, de Enseñanza de las Ciencias, que es un grupo específico de la Facultad de Educación de Málaga, preparamos esta rúbrica con las deficiencias que había tenido la anterior. Por ejemplo, habilitándole la opción de hacerla flexible y que no tuviera el mismo número de columnas, número de desempeño, por el mismo número de filas. A partir de ahí, en el 2015, aparece, fue premiado y que permitió conectar las prácticas externas que todas las carreras o todos los grados tienen. En este caso fue el grado de educación secundaria y conseguimos triangular lo que era la evaluación de los tutores de centro, la universidad y los propios estudiantes. Esa triangulación fue mejorada en ese proyecto. Ya mi compañera Ana Belén igual comenta algo al respecto. Y ya en el 2015 fue también cuando nace Corrubric con todas estas necesidades cubiertas y bebiendo de todos estos proyectos. Y por supuesto proyectos anteriores desde el 2000 que llevaba el grupo trabajando con rúbrica en papel, rúbrica en cuestionario, hasta que ya tenéis esta rúbrica. Corrubric.com, que podéis acceder de forma desde vuestro navegador, me estáis escuchando si queréis. La plataforma es de acceso libre. Próximamente, bueno, la intención es que acabe en código libre. Estamos todavía trabajando en ello porque no tiene una financiación, es gratuita y luego la única financiación que tiene son los proyectos de investigación, como habéis visto. Entonces, bueno, pues requiere de tiempo y en la universidad la gestión, la docencia, también la investigación y muchas tareas. Entonces, bueno, Daniel, la conectividad es... Daniel, perdón, la conectividad es muy baja, se entrecorta muchísimo y se escucha muy bajo, por no decir que casi nada, por favor. No sé cómo mejorarlo. No sé si haciendo esto un poco más pequeño o quitando mi cámara, mi webcam. Bueno, vamos a intentar que no tengamos el flujo de vídeo, a ver si así va bien. Voy a intentar parar mi webcam. Disculpadme que no me veáis, pero sigo aquí. ¿Se me escucha mejor? Mejor. Bueno. Como iba comentando, la Corrubric viene de las 13, que es un marco pedagógico de 3 tipos de colaboración: cooperación, comunicación y coordinación. Es un poco la filosofía que tiene esta herramienta, igual que la herramienta de Connotation que también mantenemos, que se escapa un poco de la discusión. La idea es que se permita la cooperación entre iguales, la comunicación, que como antes había anunciado Norma, es algo clave y esencial en nuestro alumnado para que progrese y el aprendizaje sea de forma colaborativa. Y por último, una coordinación para poder asignar roles. Todo esto es lo que tratamos de fomentar. No voy a tener tiempo material de poder llevar esto a cabo, pero hay una guía, os animo a que veáis la página web, donde podéis profundizar un poco más en lo que yo voy a comentar. Aquí están los dos logos de las páginas web. Si alguien está interesado, bueno, pues por favor que contacte con nosotros y ya le puedo aportar más información respecto a los grupos. La forma de registro, pues es como cualquier plataforma: un nombre, un correo, una contraseña o las opciones de las redes sociales. De esta manera no hay que aprender y memorizar las contraseñas. Yo recomiendo esta opción sobre todo al alumnado. ¿Por qué? Porque constantemente están usando las redes sociales y, bueno, pues de esta manera no tienen que aprendérselas.
y ya la pueden recordar fácilmente. ¿Qué es lo que van a utilizar? El correo y el nombre y la imagen. Entonces es importante que digamos a nuestro alumnado que tenga en cuenta estas características, que luego las va a poder cambiar, pero bueno, para que no haya sorpresas. Yendo un poco en la línea de lo que comentaba Norma, podemos hacer rúbricas basadas en una actividad o basadas en competencia, que bajo mi punto de vista es algo más complejo. En primera instancia voy a comentaros cómo se podría pasar esta rúbrica de una actividad a la plataforma. Bueno, pues esta rúbrica basada en una actividad es que, bueno, una actividad puede ser desarrollar un proyecto o una actividad de un texto o un estudio de caso, un estudio clínico, donde hay unos criterios de evaluación que yo quiero tener en cuenta. Esos criterios de evaluación en la plataforma pues, aparecen en azul y luego una serie de niveles de logro que me van a permitir identificar en dónde se encuentra cada uno de estos estudiantes. El nivel de desempeño que llamamos, o nivel de logro. Hay una serie de valores que serían, si queremos utilizar la rúbrica como un elemento de calificación, que como escuché en la inauguración, no necesariamente una rúbrica tiene que calificar, pero sí lo podemos dejar en un plano de lo que es evaluar y permitir transferir un feedback de la calidad con la que se hace un proceso de aprendizaje. Finalmente, bueno, la rúbrica, una vez que está construida, aparece con el esquema tradicional de columna y fila. Cada fila es un criterio de evaluación y cada columna pues, sería un nivel de logro. Pero en la fase de edición, que por eso la he querido poner, digo para que no os confundáis, todas las filas serían las columnas. Entonces, aparecería en cada fila una columna diferente con ese color naranja que lo caracteriza. Si pensamos en un diseño basado en competencias, como ya va adelante, bajo mi punto de vista es más complejo porque requiere, primero que definamos qué competencia vamos a evaluar. A partir de esa competencia, que puede ser, por ejemplo, la competencia oral, aprender a aprender, o desarrollar el emprendimiento, cada una de estas pues, tiene que tener una serie de indicadores que nos digan que ese alumno está aprendiendo. Bueno, por eso de la competencia salen indicadores, que pueden ser un examen, una exposición oral, una locución o un trabajo escrito. Al final, de ese trabajo, ¿qué evidencias voy yo a tener en cuenta? Que sería un poco equivalente a los criterios de evaluación. Y por último, me voy a fijar, por ejemplo, en si presenta prueba en su argumento. La competencia en la argumentación, un indicador podría ser un texto escrito y una evidencia podría ser si ha presentado pruebas en el argumento para justificarse. Bueno, pues en este caso yo le pongo una serie de niveles de logro. Entonces la rúbrica pues tendría una serie de niveles jerárquicos. Fijaros que de lo más general voy como creándoles ramas, que en la plataforma se llama rama. Y los elementos serían el mismo nivel jerárquico. Entonces podemos abrir hasta 3 ramas que comprenderían lo que es la competencia, los indicadores y las evidencias. Y en última instancia, en un colorcito diferente, los niveles de logro. Y es importante que aparezcan porque si no, no vamos a poder clasificar o más bien evaluar el nivel de desempeño de nuestro alumnado. Aquí tenéis un ejemplo de una rúbrica basada en competencias. Concretamente, esta que os he mostrado es del practicum, con la capacidad de redacción. Bueno, pues hay una serie de indicadores y donde se tiene en cuenta el contexto, la argumentación, la redacción. Dicho esto, bueno, ya ha comentado algo Norma, ¿qué metodologías podríamos utilizar en esta plataforma? Pues yo creo que lo más interesante es hacer lo que es la evaluación 360 grados, que es una evaluación completa, en donde el alumno o la alumna se puede evaluar a sí mismo, por eso tiene la opción de la autoevaluación, pueden evaluarse entre iguales, que eso ya hay bastante literatura al respecto de lo interesante que es, porque pones el punto de vista a otro trabajo, no te quedas solo con el tuyo, sino también ves las fortalezas y las debilidades de tus compañeros y te hace interiorizar los criterios. Y por último, una metodología ipsativa, que quiere decir una metodología formativa, que ahora os mostraré con un pequeño ejemplo. Otra forma de evaluar que también tenemos es la evaluación por grupo.
que en vez de un individuo, pues bueno, pues se atienda a un grupo o, bueno, también podríamos haber dicho un proyecto o algo inanimado, no tiene por qué ser ni siquiera una persona. Imaginar que estamos evaluando una maqueta, pues esa maqueta puede ser evaluada en la plataforma. Un ejemplo de IPSAtivo, como comenté, porque esto es un poco más atípico, en la universidad es difícil de hacer, pero no por ser difícil no se puede hacer. Yo lo voy a tratar de demostrar, me voy a tener que creer un poco, pero hay mucha literatura al respecto. Es el ejemplo de por ejemplo, en este caso, las prácticas externas. Estas prácticas externas pues tienen un diario, ya os comentará Ana Belén, no quiero pisarla, yo solamente os voy a mostrar la parte un poquito más técnica, cómo se puede hacer un seguimiento. Entonces, la plataforma pues tiene lo que son los estados. Los estados me van a permitir pues identificar, imaginar que tenemos 7 semanas de práctica. Pues yo le voy a pedir que me vayan presentando el diario y tengo una serie de indicadores como los que os he mostrado aquí y ya os mostrará Ana Belén en su trabajo, pues que van a medir en qué profundidad hacen los diarios. Entonces, esos estados en la plataforma me permiten ver el diagnóstico. Aquí tengo un ejemplo de un estado de una semana y cómo la última semana, fijaros cómo va a haber un cambio, pasa a un gran progreso. Ya, eso está demostrado, hay varios trabajos, ya Ana Belén lo comentará, donde se ve que hay un progreso, sobre todo en la segunda, tercera iteración, donde le damos un feedback por la misma rúbrica, vamos a ver que el progreso de ese estudiante es notorio. Entonces, si en las prácticas externas ya estamos trabajando con ellos la capacidad de argumentar, el uso de normativa APA, bueno, o Vancouver o la que sea, luego en los trabajos final de grado o los TFM vais a ver un avance muy interesante frente a otros que no lo han probado. Dicho esto, bueno, pues, ¿cómo se puede plantear esto en la herramienta? Construimos primero el diseño. Ahora ya habéis visto, o si no en los manuales lo tenéis, cómo se puede hacer con más detalle. Y una vez la tengo construida, el acceso de vuestros estudiantes a la herramienta es a través de un enlace. Ese enlace lo tenéis que poner en vuestro campus virtual, el que uséis en vuestra universidad o vuestra facultad. Incluso un QR, que yo algunas veces he utilizado para hacer ferias de ciencia. Como mi especialidad es la ciencia, pues colgamos póster donde muestran los trabajos. Entonces los alumnos con los móviles van pasando y van evaluando los diferentes trabajos. Ese es otro formato que también permite la plataforma. Podemos ingresar a los estudiantes de forma automática a rúbricas concretas o a proyectos. Los proyectos son conjuntos de rúbricas y esos conjuntos de rúbricas normalmente son las clases que tiene mi asignatura. ¿Qué roles van a acceder? Como ya he dicho, he anticipado, yo no tengo que inscribir a los 70 alumnos, 80 alumnos que yo tenga en clase. Yo pongo un enlace en mi campo virtual o pongo un QR en un póster y ellos con los móviles entran. Entonces, ese ingreso pues tiene una serie de roles que dependerá un poco de cómo quiera yo que participen. Dependiendo de la metodología, si quiero, por ejemplo, una autoevaluación o una evaluación de pares, que ellos se evalúen entre ellos mismos, es importante marcar 2 roles. La plataforma tiene 3, el rol de administrador, el de evaluador o el de evaluador. El de administrador lo que persigue es darle todos los roles. Yo no lo recomiendo porque podrían pues, cambiar el nombre de la rúbrica, alterar las calificaciones, los títulos, entonces ese lo dejaría solo para casos excepcionales o que trabajéis con otros colegas que estén también colaborando. Luego está el rol de evaluador y evaluador. El evaluador no siempre debe de ser el docente, también pueden ser los propios alumnos. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando hagan un ejercicio de evaluación entre pares o de autoevaluación. En ese caso, sí tengo que marcar esa casilla. Y lo tengo que hacer cuando estoy editando la rúbrica. ¿Por qué? Porque de esa manera el alumnado va a poder inscribirse automáticamente con ese rol. Si no lo hago antes de invitarlo, el problema es que después manualmente tengo que ir cambiándolo. No pasa nada, pero ya agiliza el proceso. Bueno, dicho esto, otras posibilidades que vais a encontrar en la herramienta es ya os dije, el cambio que hubo en la e-rúbrica y en Corrubric fue fundamentalmente la flexibilidad. Hay un artículo, lo pongo ahí porque me parece interesante, esto rompe los esquemas,
las rúbricas, porque si ponéis rúbricas en Internet vais a ver que el 90% de las rúbricas que vais a encontrar son cuadradas. ¿Cuadrada qué quiere decir? Que tiene el mismo número de columnas que de filas. Eso es discutible. ¿Por qué? Porque no todas las evidencias requieren de un nivel de precisión y concreción determinado. Entonces, el hacerlo así, caemos en la subjetividad. Y bajo mi punto de vista, como personal, creo que con las rúbricas hay que evaluar sobre todo la calidad, bajo mi punto de vista. Es verdad que hay otros procesos, como ha anunciado Norma, para evaluar la cantidad o otros aspectos. Entonces, para evaluar la calidad sí que conviene flexibilizar la rúbrica y que no sea rígido el número de filas que de columnas. En ese artículo podéis leer con tranquilidad, ahí os detalla un poco a nivel pedagógico por qué se puede cambiar esto. Entonces, la plataforma lo permite y además permite incorporar observaciones a la evaluación. ¿Por qué? Porque, bueno, la rúbrica ha sido criticada desde otros puntos de vista críticos de la pedagogía, que al final tenemos una máquina de evaluar de hacer churros. Si lo convertimos en una máquina de calificación, de hacer churros, puede ser demasiado rígida para un estudiante en concreto. Entonces, es muy importante que tenga un apartado de observaciones que permita, primero, cambiarle decirle, oye, te falta esto para mejorar tu aportación. Y a partir de ahí, pues, podríamos alterar la calificación, no necesariamente hacerlo rígido. Por lo tanto, podríamos salvarlo, esa crítica que se le hace. Luego, ¿cómo podríamos hacer evaluaciones? Bueno, pues aquí os muestro un pequeño ejemplo de cómo se podría evaluar a un grupo. Esto es muy interesante, esto es una incorporación nueva a la herramienta para que a posteriori no tengamos que asignarle grupos. Porque en mi clase, que normalmente tengo 70 estudiantes, se agrupan en 5 estudiantes por cada grupo. Si yo tengo que ir luego seleccionando, estos estudiantes son de este grupo, estos de este otro grupo. La tarea es muy tediosa, entonces la forma que tiene la herramienta primero es que crees un proyecto. En ese proyecto se le asignan los grupos que va a tener. Y a partir de ahí ponemos nuestro enlace en el campus virtual, el alumno ingresa y se le pregunta, ojo, ¿tú a qué grupo perteneces? Entonces es el propio estudiante el que se asigna al grupo. Claro que nosotros después se lo podemos cambiar, pero ya ellos hacen un primer pasito. Y por último, nosotros podemos asignar grupos nuevos o editarlos. ¿Qué más cosas podemos hacer con la plataforma? Exportar, por supuesto, los datos en bruto de todas esas evaluaciones para hacer análisis. Imaginar, queremos hacer investigaciones, tenemos un PIA, vamos a ver si ha habido correlación entre las notas del docente, la de los estudiantes, la autoevaluación. Pues vamos a exportarlo en ese y, por último, vamos a hacer un análisis. La plataforma ya en sí hace pequeñas integraciones de análisis. De hecho, si tenéis creado un proyecto, hay un informe del proyecto que te permite ver por estudiante la calificación que va obteniendo en cada una de las competencias. Y la integra de varias rúbricas. Imaginar que hay, en este caso, os he puesto un ejemplo de las rúbricas del practicum. En ese practicum, que son las prácticas externas, como las que podéis tener en salud perfectamente, hay unas prácticas en un centro, en este caso es escolar, hacen una serie de actividades y se le pone una calificación. Luego, el tutor le pone una y yo quiero ver en qué medida las competencias que el tutor profesional ha puesto, para, por ejemplo, para atender a la ley, el desarrollar la labor docente, el crear materiales, todo eso, yo quiero ver cómo lo evalúa en su competencia e integrarlo en la calificación, porque en este caso sí me interesa calificarlo. Quiero luego ponerle una calificación final. Bueno, pues quiero saberla por competencia y con una ponderación que yo le voy a dar a cada uno de los roles. El rol del tutor de universidad tiene un 60%, un 40%, el que sea. En la autoevaluación va a tener tanto y yo quiero ver en la competencia, pues lo permite el apartado de proyecto. Y por último, bueno, pues ya lo que puedo hacer es entregarle la calificación final a nuestro alumnado exportando individualmente la calificación que con el simbolito este de la impresora. Esto me facilita el no tener que trabajar en papel y disminuimos mucho el número de sesiones presenciales. Antiguamente en la Universidad de Málaga pues había que hacer 2 o 3 sesiones con los tutores de las prácticas. Ahora, con la misma plataforma no necesitamos hacer tantas sesiones porque ya queda todo registrado ahí. Yo tengo las observaciones, tengo calificado en el nivel
y luego esa ficha ya me sirve para poder dar crédito de la calificación final que se le ha dado. Más cosas que hemos detectado: se reduce el número de revisiones en las tutorías, porque claro, está todo explícito. Si estás en esta celda es porque te ha faltado esto otro, por lo tanto ya es más difícil que quieras discutir la calificación, aunque sigue sucediendo, pero en un menor medida. Y las últimas cosas que os quiero comentar de la plataforma es el sistema de acreditaciones. La idea es que en el futuro pues haya un banco de rúbricas públicas que podáis utilizar. Si vais a las rúbricas públicas, tenéis la opción de copiar los diseños que ya existen ahí, y al copiarlo pues podéis cambiar y alterarlo adaptándolo a vuestras necesidades docentes. Eso es muy útil porque, claro, lo más complejo del proceso de rúbrica es el diseño inicial. De hecho, hay PIE que solamente se dedican a hacer el diseño de rúbrica. ¿Por qué? Porque es algo complejo. Bueno, pues si se donan ahí, como la idea es que se pueda hacer luego uso de ellas por otros docentes. Un poco lo que pasa es que no sé si al final prosperará esta idea, es darle entidad a esa rúbrica, porque ahora mismo cualquier persona puede poner su rúbrica ahí. No podemos certificar que esa rúbrica pues, cumpla una serie de criterios o de que esté medianamente en condiciones. Entonces, que sepáis que vais a navegar entre multitud de rúbricas que no todas tienen por qué estar avaladas en un proyecto de investigación, haber sido... Entonces, bueno, pues queríamos distinguirla con un logo que fuera del grupo de investigación que estaba a cargo o de un proyecto. En principio está un poco parado eso porque requiere mucho trabajo y no sé si prosperará. Pero bueno, en principio, por distinguirla un poco del resto de rúbricas, pues tenéis algunas con los logotipos de los grupos con los que hemos estado trabajando. Bueno, ya para terminar, algunos detallitos ya menores, y ya con esto voy cerrando, es que tenéis múltiples opciones, tipo las tareas del campo virtual. Lo que pasa es que no me voy a entretener en eso porque eso es muy extenso, de mantener el anonimato entre los evaluadores, ponerle una fecha límite para hacer las evaluaciones, que solo se pueda evaluar una vez, ponerle puntuación manual, aparte de la calificación que te sale de forma automática. Luego yo puedo alterar la evaluación de un apartado en concreto y pues aportar los estados. Y dicho esto, bueno, quedo a vuestra disposición para las preguntas. Tenéis mi correo, también tenéis en el Corrubri un apartado que pone un foro donde podéis discutir y hacer preguntas, y podéis también leer las dudas que se han planteado. Y le doy paso a Ana Belén para que pueda ella comentaros ya las experiencias que ha habido de investigación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Disculpar el audio. Espero que al final lo consiguiera resolver. Muchísimas gracias, Daniel. Tiene la palabra doña Ana Belén Pérez. Buenos días a todos, y en primer lugar dar las gracias a los organizadores del Congreso y a don Manuel por la presentación. Debido al tiempo que vamos un poquito justo y hay que pasar al turno de preguntas, voy a intentar ir rápido. Cualquier duda, indicarla por el chat, y cualquier concepto posteriormente podemos pasar los PowerPoint o incluso en la plataforma y guías de cómo se puede usar. En esta parte de la mesa sobre rúbricas digitales profundizaré en los proyectos y experiencias llevadas a cabo con rúbricas e implementadas con la plataforma Corrubri. Os presento brevemente el índice, enlazado con lo aportado por mis compañeros anteriormente. Una vez que ya tenemos diseñada la rúbrica, elegido el formato electrónico y la plataforma con la que vamos a trabajar, en este caso va a ser Corrubri, vamos a ver algunos ejemplos llevados tanto a cabo en asignaturas como en prácticas externas. Y por último, algunas recomendaciones de la aplicación sucesiva de lo que son las rúbricas electrónicas, concretamente con Corrubri. Aunque mis compañeros han indicado varios aspectos fundamentales para el diseño y empleo de rúbricas, me gustaría recapitular algunos de esos aspectos. Y para tener en cuenta esos aspectos, en primer lugar, es fundamental que establezcamos nuestro plan de evaluación,
En ese plan, aunque ya tengamos construidas nuestras rúbricas, debemos volver a indicar qué vamos a evaluar, si van a ser competencias genéricas, específicas, contenidos, objetos de aprendizaje. Cuándo vamos a evaluar, si vamos a utilizar una evaluación formativa, una evaluación final y qué tipo de evaluación vamos a emplear. No voy a entrar en los tipos de evaluación ya que mi compañero Daniel lo ha comentado anteriormente. Pero sí me gustaría, sobre todo, incidir en la importancia de tener muy bien definido nuestro plan de evaluación desde el principio, ya que nos va a facilitar sobre todo el uso de la herramienta en un futuro cuando empleemos Corrubri en este caso. Una vez que hemos decidido que vamos a evaluar, diseñado, validado y creado nuestra rúbrica en Corrubri, es importante agrupar todas las rúbricas que se emplearán en una asignatura, sobre todo a lo largo del semestre o del cuatrimestre, para que el alumnado conozca todos los criterios de evaluación y nos facilite también a nosotros el proceso de enseñanza-aprendizaje, como bien se ha ido comentando anteriormente. En esta ocasión emplearemos la opción Proyectos de la plataforma. ¿Qué ventaja tiene emplear esta opción? Que nos va a permitir crear para cada asignatura o seminario un proyecto que nos va a facilitar el uso de las rúbricas. Además, el alumnado puede acceder directamente a este proyecto donde tendrá todas las rúbricas y no es necesario que le vayamos mandando, como ha comentado anteriormente Daniel, el enlace de manera individual. Creemos que la manera ideal sería que los proyectos de las rúbricas se les presentasen a los estudiantes al inicio de la asignatura, en el mismo momento que le estamos planteando la organización del curso. Ahora vamos a profundizar en dos casos de empleo de rúbrica para una asignatura y para las prácticas externas. En primer lugar, me gustaría aclarar dos conceptos que se pueden confundir. Cuando hablamos de proyecto en Corrubri, es el espacio donde agrupamos las rúbricas para una asignatura, por ejemplo, como el espacio que podemos ver aquí. Y cuando en autor indicamos proyecto, en este caso, esta rúbrica fue creada con compañeros de diferentes universidades y a partir de un proyecto de la Junta de Andalucía titulado Experimentación y Evaluación de las Competencias para la presentación de trabajos orales, Aclarados estos términos, voy a continuar con el proyecto diseñado para esta asignatura, contextualizar que se trata de una asignatura de 6 créditos para el grado de Pedagogía. A lo largo de esta asignatura se emplean diferentes tipos de evaluación, tanto autoevaluación, evaluación de pares, y se evalúan tanto competencias genéricas como productos o actividades que han realizado los estudiantes en clase. En este caso estamos viendo la rúbrica empleada por el tutor para evaluar las exposiciones orales con las que va evaluando a lo largo de todo el semestre. Una ventaja de esta rúbrica, que evalúa una competencia genérica, es que podemos emplearla para numerosas asignaturas y va a ayudar, como hemos comentado anteriormente, a interiorizar a los estudiantes los criterios. Para comenzar la evaluación es necesario clicar en Evaluar y nos aparecerán, como vemos en esta ocasión, todos los miembros y objetos de evaluación de la rúbrica. En caso de tenerlos agrupados por equipos, también aparecerán a la derecha de estos grupos al que pertenece. Antes de comenzar a evaluar, hay que seleccionar cuál es nuestro objetivo de evaluación. En este caso, Corrubri, como ya se comentó, permite evaluar tanto al estudiante, al grupo, puede estar formado tanto por personas como por objetos evaluables. En esta rúbrica no tenemos objetos. Para acceder a evaluarlo hay que pulsar directamente sobre el grupo y no sobre el sujeto. Esa es una de las cosas que en ocasiones puede confundir a los docentes y hay que tener cuidado en ese aspecto. Pero otra ventaja que tiene Corrubri es que cuando evaluamos en grupo, si se nos olvida introducir si se nos olvida que algún componente del grupo no debe poseer esa puntuación, incluso queremos reforzar algún criterio, podemos posteriormente cambiar su puntuación de ese componente del grupo.
y en este caso sería la última evaluación la que quedaría reflejada en la plataforma. Otra de las rúbricas empleadas para la evaluación del caso de esta asignatura es una rúbrica creada para el trabajo en equipo. Cuando se diseñó la rúbrica, se consideró fundamental que el alumnado participase en esta fase para lograr una evaluación más participativa. Como ya anteriormente se ha profundizado en la creación y validez, rápidamente voy a resumir en qué consistió esa creación de la rúbrica con el alumnado. Primero se les pidió que realizasen reflexiones individuales, a partir de ahí se analizó el contenido de esas reflexiones y posteriormente en el aula se les solicitó un debate y consenso, donde el rol del docente era actuar como mediador. Eran los propios estudiantes los que iban realizando anotaciones en la pizarra y otros estudiantes en Google Drive. De aquellas evidencias que propusieron los estudiantes en gran grupo, es decir, la clase, se decidió revisarlo otra vez por los docentes y se revisó, añadió o eliminaron algunos contenidos. Para darle mayor validez a esta rúbrica, se apostó por una validez de contenido y de constructo para los aspectos consensuados. Se realiza una revisión de literatura sobre el trabajo en equipo y se modificaron algunos de sus criterios. Una vez que ya que estaba la literatura con los criterios de los estudiantes, se decidió pasar con Rubrik y se creó la rúbrica. Y se solicitó a los estudiantes que la validasen y anotasen los criterios que creían ellos que eran oportunos volver a modificar. Para valorar a los estudiantes, recapitulo. Una vez que ya la tenemos diseñada y validada y además se aplicó ya con Corrubri en una aplicación piloto, ya se decidió emplear en la asignatura y consensuar con el estudiante qué tanto por ciento iba a tener esta rúbrica en su calificación. Y al final se decidió que iba a ser un 15% de su nota. Si quieren conocer más información sobre este proceso, pueden consultar ese documento que está dentro de un manual sobre tecnologías para la evaluación. Esta es la rúbrica de trabajo en equipo para la evaluación entre compañeros y compañeras. Para la autoevaluación es la misma, pero lo único que cambia es la redacción a primera persona. Este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando es el docente que crea él solo las rúbricas, ya que en ocasiones olvidamos que cuando se autoevalúa debe estar los criterios en primera persona. Al igual que en el caso anterior de evaluación docente, el alumnado para acceder debe clicar en evaluar. También le van a aparecer los objetos a evaluar. En este caso también nos interesa que evalúen al grupo. Por ello los estudiantes también pincharán en grupo para evaluarse. Los estudiantes tienen diferentes números de evaluadores, ya que depende del número de componentes que tenga el grupo. También puede ser que haya componentes del grupo que no realicen ninguna evaluación, pero es variable porque a veces los grupos había desde 3 personas hasta 5 personas. Los estudiantes pueden ver la media de la evaluación de sus compañeros, siempre y cuando creamos la rúbrica dejamos disponible esa opción. También destacar que en ocasiones nos puede aparecer una cruz roja y significa que aunque el estudiante haya obtenido un 50% en la calificación, a la hora de crear la rúbrica nos permite seleccionar que si ese criterio no supera el 50%, el alumnado, aunque tenga en el total de la rúbrica más puntuación, no lo va a superar. Es decir, que podemos seleccionar aquellos criterios que son fundamentales para aprobar. Eso también es interesante informárselo a los estudiantes, porque este criterio quizás tenga más peso a ser obligatorio e indispensable para poder superar una buena calificación o nota de esta rúbrica.
Una vez terminada la asignatura, obtendríamos un informe de evaluación, como el que podemos ver aquí. Podemos ver, bueno, con las rúbricas comentadas anteriormente, vemos aquí la puntuación entre la evaluación de compañeros, la autoevaluación, la rúbrica de la evaluación de una asignatura, así como de las presentaciones orales, tanto de tutor como la evaluación de pares. También se puede ver la media total. Si dejamos que el estudiante vea esta opción, pues puede ir viendo su progreso. Es importante señalar, como ha comentado anteriormente Daniel, que una de las ventajas es la exportación. A nosotros, tras terminar esta asignatura, nos resultó muy útil esta opción porque nos permitió exportar en Excel tanto la evaluación cuantitativa como las observaciones que habían realizado para los estudiantes para cada uno de los criterios, o también el docente o sus compañeros. Aquí podemos ver los diferentes tipos de formatos en los que se puede exportar. Ahora vamos a pasar a explicar la evaluación de aprendizaje en las prácticas externas. Durante las prácticas externas se pueden evaluar con rúbrica numerosos aspectos que ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus competencias como futuros profesionales. Se pueden evaluar con rúbrica las competencias que van adquiriendo durante sus prácticas en el centro de práctica, en este caso, si, como ha comentado la compañera de podología, si está en una actuación, pues posteriormente pueden ir a comprobar si eran esas competencias las que debería haber desarrollado, para evaluar su proyecto, plan de práctica, el seguimiento que se le va realizando a los seminarios, para si queremos evaluar los diarios reflexivos, la memoria de práctica. En este proyecto podemos ver las rúbricas que se emplearon para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes durante sus prácticas externas. El caso 1 que vamos a explicar es la evaluación del diario reflexivo. Esta rúbrica, como ha comentado anteriormente Daniel, parte de un proyecto que se realizó conjuntamente con varias universidades, y lo positivo de crearlo a partir de proyectos o con docentes y expertos de diferentes universidades es que luego, cuando lo aplicamos cada uno, al ser un modelo flexible, podemos ir adaptándolo a nuestro caso. En nuestro caso optamos por adaptarlo para la autoevaluación, y siempre en la Universidad de Granada durante un cuatrimestre, que eran las prácticas externas de los estudiantes de educación primaria, y el práctico en 1 se realiza en el tercer curso. Y el caso 2 de empleo de rúbrica es una rúbrica empleada para los aprendizajes adquiridos en el práctico, y en esta ocasión se decidió aplicar una evaluación sumativa. Pero en todos ellos destacar que nos centramos en la autoevaluación, dadas las características de las prácticas externas y los beneficios que le aporta la autoevaluación a los estudiantes. La rúbrica de autoevaluación que ha comentado Dani anteriormente, en su caso se ha aplicado mediante estado en la plataforma. Decir que la plataforma tiene numerosas funcionalidades, y cuando se aplicó esta rúbrica, todavía nosotros los estados no lo habíamos testeado bien, y se decidió aplicar una rúbrica, la misma rúbrica con adaptada a cada uno de los diarios que se les pide a los estudiantes en cada caso. La rúbrica de autoevaluación para el diario reflexivo se les presentó a los estudiantes la primera semana, ya que se consideró importante que era discutir su contenido, comprensión de los criterios, ya que aunque sea la misma rúbrica, es importante cuando la vayamos a implementar que los estudiantes también puedan participar en esa decisión de si creen que esos criterios son convenientes o no. Como podemos ver, la línea del tiempo, esa primera semana es cuando se le presentó a los estudiantes, así como la actividad que tenían que realizar. En este caso, el diario consistía en elegir un caso, un hecho o experiencia significativa de su aprendizaje práctico y analizarlo desde la doble visión, desde la formación teórica que han ido recibiendo en la facultad a lo largo de sus estudios y de las competencias que están adquiriendo en su centro de práctica. Se les pidió hacer estas reflexiones y enviarlas en la semana de antes a los estudiantes,
Y dichas reflexiones podían contener códigos diferentes al escrito, podía estar realizada en vídeo, poder ser sonido, imágenes o texto. Y la extensión sí que es verdad que se decidió que fuese breve, de entre 250 y 300 palabras, porque cuando ellos se autoevalúan, preferimos que se centrasen en la mejora de esos criterios para cuando terminase el practicum y entregan, en este caso, una memoria de práctica, tuviesen muy bien integrados esos criterios. Se aplicó en 4 ocasiones o se podría aplicar con rubri creando estados con 4 estados, la primera semana, la segunda semana, la tercera y la cuarta. Bueno, perdón, semana no, ocasión, porque semana serían 9 semanas de práctica. La semana que queda en blanco sin aplicación es el tiempo que destinamos los docentes para ofrecerles en esa misma rúbrica a los estudiantes su retroalimentación y su evaluación con esa rúbrica. Cuando los estudiantes clican en su autoevaluación, tendrán dos evaluadores, como he dicho anteriormente, la de ellos mismos y el tutor, ya que se empleó la misma rúbrica para los docentes. Y también pueden observar la retroalimentación que se le ha dado a los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo de la autoevaluación con la rúbrica diarios reflexivos de un alumno. Podemos ver sus comentarios de autorretroalimentación. Los estudiantes perciben cuáles son los aspectos que deben mejorar, en ocasiones también señalan sus fortalezas o añaden dudas. Mediante las autoevaluaciones con la rúbrica, los estudiantes están reevaluando cuáles son los aprendizajes que ellos perciben que están adquiriendo en el centro de práctica. Cuando se limitó que escribiesen 250, 300 palabras de su aprendizaje, era para que estuviesen más concisos en ese momento. Mediante estas evaluaciones creemos que se ha satisfecho las expectativas de los estudiantes, ya que ellos están percibiendo su propia mejora. Y también hay estudios que demuestran que influyen su motivación. También hemos percibido que con el empleo sucesivo y progresivo de la autoevaluación con la rúbrica, los estudiantes empiezan a controlar y regular sobre todo su proceso de pensar de manera reflexiva, no centrarse cuando están realizando los comentarios de por qué están cometiendo algún error, sino que ya son conscientes y automáticamente están reflexionando el por qué. Y igualmente se perciben en su diario esa reflexión del aprendizaje. Cuando se evalúa a los estudiantes y tienen la posibilidad de ver sus evaluaciones, es importante ofrecerles retroalimentación y señalar no solo los aspectos negativos, también las fortalezas, como en este caso se evalúa el criterio con la máxima puntuación, pero se decide reforzar ese criterio. Anteriormente comentó Daniel la posibilidad de crear rúbricas flexibles. En este caso se consideró importante emplear este tipo de rúbricas, ya que no todos los criterios iban a tener los mismos niveles de logro. También cuando estamos evaluando con las rúbricas podemos ir resolviendo los problemas de aprendizaje que se le han planteado al alumnado en los centros de práctica y ofrecerles retroalimentación. Al ser grupos pequeños, el siguiente es más sencillo. En este caso, en la Universidad de Granada, las prácticas externas en el área de educación, los tutores no suelen tener más de 20 estudiantes. Entonces, consideramos que era factible emplear en esta rúbrica. Y por último, me gustaría destacar la rúbrica que se le presentó desde una perspectiva, desde una evaluación sumativa para conocer la percepción de las competencias que habían ido adquiriendo durante sus prácticas. Contextualizar que esta rúbrica fue aplicada al finalizar el proceso explicado anteriormente de empleo de la rúbrica de diarios reflexivos. Entonces, el estudiante ya está tanto familiarizado con la herramienta como con la propia autoevaluación. Entonces, los estudiantes, cuando están autoevaluándose, automáticamente están escribiendo sus comentarios de autorretroalimentación. Para nosotras fue muy útil conocer esos comentarios, no solamente conocer en qué nivel los estudiantes consideran que habían alcanzado esas competencias o no.
Por ejemplo, en este caso podemos ver que el estudiante indica que no ha tenido tiempo de llevar a cabo esa actuación, o que muestran también que al principio estaban muy seguros y van mejorando. A efectos de investigación sería interesante, por ejemplo, aplicar la rúbrica un pre y un post, tanto al inicio del practicum como al final. En este caso, aunque se le presentó la rúbrica a los estudiantes al principio con el proyecto, con el plan de evaluación de la asignatura y el proyecto de la plataforma Corrubri, no se le aplicó, simplemente conocían la rúbrica. También sería interesante, quizás, si fuese posible, en este caso de la Universidad de Granada no nos fue posible aplicarla con los tutores externos, que los propios tutores externos pudiesen comentar si ellos perciben que los estudiantes, si los estudiantes han logrado esas competencias. Entonces lograríamos una evaluación 360 grados en la que estarían tanto el tutor académico o el tutor de la universidad, el tutor de centro de práctica y el alumnado. Quizás sería una opción mucho más formativa para los estudiantes. Como en la asignatura, aquí podemos ver también este informe de evaluación que nos aporta la plataforma Corrubri, y a nosotros nos ha ayudado a ver qué aspectos, en qué diarios reflexivos los estudiantes han necesitado mayor comprensión. Podemos ver que aparece una columna en blanco. Esta es cuando se le presentó para validar a los estudiantes. La plataforma Corrubri, que no nos queda tiempo, pero sí nos permite también una zona de anotaciones donde los estudiantes pueden indicar, valorar tanto el nivel de logro como los criterios. Y para la validación o comprensión de ellos, esta opción nos facilita bastante. También podemos profundizar en por qué ese estudiante no ha alcanzado el objetivo, por lo que creemos que esta plataforma nos ayudaría bastante tanto a los docentes como a los estudiantes a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, me gustaría dar algunas recomendaciones o tips que nos han ido surgiendo desde el inicio de la implementación de la antigua plataforma que comentó Daniel, y en mi caso las recomendaciones que yo doy sería que tener desde el inicio el plan o proyecto de evaluación de las asignaturas con las rúbricas para ir mejorando el aprendizaje, ya sea de competencias, de contenido, para permitir a los estudiantes conocer todos los criterios de evaluación. Cuidar la redacción del descriptor cuando la rúbrica sea elaborada por el docente, como me he comentado anteriormente, y si va a ser usada para la autoevaluación. A nosotros en ocasiones esto se nos olvida bastante, la verdad. Unificar las rúbricas empleadas para las competencias genéricas de distintas asignaturas. Emplear sobre todo una evaluación formativa que no esté centrada únicamente en los resultados. Contar con la participación de los estudiantes eligiendo cualquier tipo de evaluación que hemos comentado anteriormente, y sobre todo ofrecerles retroalimentación. En este caso la hemos desarrollado de manera continua en los proyectos como un proceso dialógico y de orientaciones para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes han ido obteniendo información que les ha ido ayudando a autorregular su aprendizaje. Consideramos fundamental ir aportándole buena información para que puedan mejorar. No solamente que cuenten con la rúbrica, sino ser nosotros un enlace entre lo que hay en la rúbrica y lo que queramos que aprendan o las competencias que adquieran. Y por último, recomiendo y recomendamos, creo que mis compañeros están de acuerdo, tener un poco de formación en el uso de la herramienta, tanto en cómo acceder a la herramienta, cómo implementar la rúbrica por parte de los docentes, como el cómo evaluar con la plataforma. Por ejemplo, en un caso los estudiantes no sabían cómo evaluar. Cuando lo realizaban en el aula sí, porque estamos los docentes. Pero si es la primera vez que la usan, sería interesante que contasen con el apoyo de un recurso, por ejemplo, audiovisual. En este caso se creó un vídeo en YouTube que le explicaba tanto cómo acceder y sobre todo cómo debían evaluar e implementar los comentarios de autorretroalimentación. Y por último, dar
las gracias tanto a los organizadores como a los que han atendido a esta mesa, que hemos preparado sobre todo con mucha ilusión y que se enmarca dentro de estas jornadas que resultan tan necesarias, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde no resulta sencillo, sobre todo, ser docente. Y más si queremos desarrollar un alumnado competente, como es lo que se está planteando, y que cuenten con herramientas como Scorerubric, que les va a permitir, nos va a permitir a nosotros acompañar a los estudiantes en este tiempo. Esperemos que lo que hemos aportado en esta mesa os ayude a avanzar con el diseño y empleo de rúbricas, y a continuación vamos a pasar al turno de preguntas, donde intentaremos dar respuesta a vuestras dudas y también sugerencias que nos queráis dar. Muchísimas gracias por tu aportación, Ana Belén. Asimismo, la hago extensible a Norma y a Daniel, porque la verdad es que el proyecto Scorerubric es un proyecto bastante interesante que se viene llevando a cabo, y bien lo sé, desde vuestras universidades, y con un acierto bastante interesante y con un rendimiento más importante aún más si cabe. Por mi parte, darle la palabra a los espectadores que ahora mismo se encuentran con nosotros en las salas, y en la medida de lo posible, pues si vais poniendo las preguntas en el chat, pues iré modelándolas y traspasándoselas a los ponentes. Mientras que se realizan las primeras preguntas, yo os quería preguntar una cosa que me parece bastante interesante, y es si el proyecto pensáis extrapolarlo más allá del ámbito universitario, incluso del nivel nacional. Bueno, no sé si queréis que conteste yo. La idea bueno, no sé si el proyecto se refería a Scorerubric o al grupo de investigación. Voy a hablar en parte de la herramienta. El grupo de investigación soy conocedor por publicaciones vuestras que, bueno, que está bastante, vamos a decir, repartido por todo el mundo con información y demás, pero me refería en concreto a esta herramienta. Bueno, pues si es la herramienta, deciros que está abierto, ya la estamos probando en estudiantes de secundaria, en primaria, incluso hay proyectos de infantil que también lo están llevando a la hora. Digo el ámbito en el que yo me controlo, que seguramente se están aplicando también en empresas. Me consta que hay profesionales de pedagogos que están trabajando en algunas empresas aquí en Málaga. Y la idea, de hecho, si os fijáis, la herramienta, la terminología que usan no es muy pedagógica. Habla de elementos, de ramas. No quiere entrar en los términos pedagógicos precisamente para extenderlos a quien lo necesite. Esa es un poco la finalidad que sigue. Bien. Os paso a una siguiente pregunta, que me dicen que se puede importar de Scorerubric a plataformas como Moodle o Blackboard. Entiendo será exportar, no importar. Es decir, si podéis interrelacionar la herramienta con distintos LMS. Bueno, con respecto a lo de exportar, perdonadme las compañías, si también queréis intervenir, por favor, hacerlo. Se puede integrar con ese enlace de invitación en cualquier plataforma. Nosotros hemos usado Google Classroom, la Moodle, entonces no habría problema en ese aspecto. Pones el enlace y los estudiantes acceden. Luego, eso sí, hace falta una identificación en Scorerubric para tenerlo, para saber quién es esa persona. No sé si con eso contesto un poco. Vale, yo creo que sí, claro. Haría falta que el usuario supiéramos que es el mismo usuario, y esa interrelación, esa interconectividad, vamos a dejarlo ya en un punto de vista más técnico, pues fuera factible. Nos dice por aquí un usuario que va a terminar el MAES en unos días y le gustaría que le dierais nociones para cómo empezar a trabajar con rúbricas desde cero, es decir, para cómo actuar para ponerte a ese inicio de trabajar con las rúbricas. No sé si querría contestar mi compañera Ana Belén o Norma. Bueno, si me permites, Daniel. Bueno, yo en este sentido, bueno, el primer paso que tendríamos que dar para incorporar las rúbricas de evaluación a nuestro proceso, pues es precisamente el interés
que debemos tener y que debemos mostrar para transformar los procesos de evaluación sumativa hacia procesos de evaluación formativa. Ese es un paso fundamental porque en el momento que decidimos, bueno, la elaboración de rúbrica, como ya lo explicamos al principio, bueno, requiere un proceso que requiere tiempo, que requiere un poco de dedicación, pero que una vez que vamos construyendo las rúbricas en esas fases, pues nos van permitiendo ir incorporando de manera progresiva los instrumentos a los procesos de evaluación ahora. Yo creo que lo recomendable sería comenzar con aspectos evaluables muy pequeños, es decir, empezar progresivamente a incorporar la rúbrica con nuestros estudiantes. No comenzar con una rúbrica quizás analítica porque es un poco más compleja, no solamente en el sentido de la comprensión, sino también al momento de la aplicación. Entonces, comenzar de manera progresiva a ir introduciendo no solamente los niveles de complejidad de la rúbrica, los elementos que se evalúan, sino también el tipo o las actividades que vamos incorporando. Iniciar con actividades muy sencillas, con una rúbrica muy pequeña, que permita ir comprendiendo la dinámica del proceso de evaluación a los estudiantes y que se vayan involucrando también en esos procesos, que vayan comprendiendo el uso y el sentido de la rúbrica. Un sentido pues eminentemente formativo, que les sirva a partir de los criterios o los indicadores de desempeño, que les permita ir definiendo hasta dónde pueden llegar ellos y hasta dónde su profesor plantea que pueden tener una llegada. Entonces, ese proceso es más lento, pero también es más enriquecedor. Entonces, en ese sentido, yo creo que pudiera ser por ahí por donde pudieran empezar. Bien, me dicen que qué es lo primero que hacéis cuando creáis una rúbrica en la especialidad de informática. Dicen que se dedican a la especialidad de informática. Bueno, no sé si queréis que conteste. Como también he dado cursos de formación a profesorado universitario, pues conozco todas las áreas y a los informáticos también. La verdad que en informática lo bueno es que la lógica que tenéis deberéis de aplicarla al diseño de la rúbrica y eso está en vuestro favor. Digo la lógica porque al final los niveles de logro, las columnas, es muy fácil de ver cuando se tiene un conocimiento de lógica. De primero conoce esto o esto, luego conoce esto y esto, luego va integrando estos aspectos. Entonces, perfectamente es adaptable a la informática. Yo he trabajado con informáticos y lo han captado al vuelo, lo que es el diseño, utilizando, ya te digo, las herramientas de la lógica. Bien. No sé si he contestado la pregunta, perdonadme si no lo he hecho. Sí, yo creo que está contestada. Nieves nos trasladó una pregunta para Ana Belén, que dice que cuál ha sido la respuesta de los estudiantes ante el hecho de que primero evaluarse ellos mismos y segundo, en lugar de hacerlo por la plataforma. ¿Ha habido un desfase entre la evaluación del profesorado y la del alumno? Creo que ha habido alguna confusión porque no lo sé, yo en ningún momento se aplicó la rúbrica en papel, simplemente se aplicó en todo momento la autoevaluación con la plataforma. Y respecto a si ha habido un desfase en la evaluación de profesor-alumnado, si es respecto a la autoevaluación, sí. Hay casos extremos o estudiantes que se autoevalúan todo el rato con una calificación superior a la del docente o estudiantes que en ocasiones se evalúan muy por debajo del estudiante. Por ello, también es interesante aplicar, junto con las rúbricas, si nos interesa el tema de investigación, pues aplicar cuestionarios de motivación, que la motivación puede estar muy vinculada con esto, la autorregulación, pero sí suele haber desfase. Cuando ya se está aplicando en sucesivas ocasiones la rúbrica, hay menos desfase. Hasta que los estudiantes no se acostumbran a emplear en sí o bien la plataforma o el propio hecho de emplear rúbrica, o no sé, hasta que no se va empleando sucesivamente, no se van igualando las notas. En plan, entre una primera aplicación, una segunda y una tercera, siempre suele estar ver menos diferencia en las calificaciones entre la segunda y la tercera, que lo que es la primera. Esa es nuestra experiencia. Bien, muchas gracias. Nos traslada una pregunta María Dolores Guerra, que a la postre es la organizadora de la jornada, ¿vale? La presidenta de esta jornada, y nos dice que quisiera saber si los estudiantes suelen estar conformes con las calificaciones que obtienen y en general, ¿qué opinan de las rúbricas? También saber si las evaluaciones entre los compañeros de evaluación suelen ser generosos. Y enlazo con lo que dice María Dolores López después, que cómo se resuelven las discrepancias si las hubiera.
¿Quieres contestar, Daniel? Bueno, yo tengo respuesta, pero si Daniel quieres contestar, pues bueno, adelante. Y luego ya si hay algo que agregar. Por favor, Norma. Gracias, Daniel. Pues bueno, en cuanto a la conformidad de las calificaciones, generalmente sí, generalmente, bueno, la experiencia que hemos tenido respecto al uso de rúbricas, los estudiantes suelen estar bastante conforme con las calificaciones y esta conformidad no es una cuestión de decir, bueno, pues ya la tengo y ya está, sino que ha sido parte de un proceso precisamente de evaluación continua que ha permitido a partir de esos criterios de desempeño ir evaluando e ir mejorando. Entonces, se hace un proceso de revisión en una fase de la tarea o de la actividad que se está realizando y se va generando ese proceso de retroalimentación. Los alumnos o los estudiantes saben qué es lo que se les está pidiendo y a través de ese proceso de retroalimentación ellos están conociendo cuáles son sus avances. Entonces, el profesor tiene posibilidad, además de hacer anotaciones también, de cuáles son esas pequeñas deficiencias que aún falta por superar para lograr a otro nivel de desempeño o a otro nivel de logro, se anotan. Entonces, al momento de informar una nota o una valoración de la evaluación, pues se tienen argumentos porque han conocido ellos los criterios previos, se han evaluado con base a ello y finalmente ha habido un seguimiento que se les ha ido comunicando y que tienen la posibilidad inclusive ellos también de contrastar con lo que ellos mismos han realizado. Entonces, en ese sentido, generalmente, bueno, la conformidad no suele, bueno, nosotros no hemos tenido hasta ahora problemas en las asignaturas que impartimos. En cuanto a la autoevaluación y la coevaluación, si suelen ser generosos, sobre todo en la autoevaluación. En la evaluación entre pares, la verdad es que suele haber mayor objetividad y hay mucha sensatez al momento de otorgar calificaciones a los compañeros. Se valoran de manera más responsable el caso de las coevaluaciones. Sin embargo, la autoevaluación, bueno, generalmente cuando yo me autoevalúo, yo puedo decir a todo que sí. ¿Y cómo resolvemos esas discrepancias? Bueno, nosotros tenemos una norma muy clara. Al principio, cuando se les informa del uso de la rúbrica y se les informa de los criterios, se les dice que aquellos alumnos, bueno, que se trata de un proceso en el que ellos van a participar, cuál es el propósito y hacia dónde se orienta el uso de la rúbrica también y el proceso de evaluación. Entonces, que si hay estudiantes que se ponderan todos 100, 100, 100, 100, pues que esos van a ser descartados inmediatamente. Entonces, lo que va a prevalecer es la evaluación del profesorado. Entonces, ¿a eso qué les obliga a los estudiantes? A ser más responsables y más comprometidos con lo que se evalúan y no a otorgarse las calificaciones máximas. Entonces, es un proceso de negociación que se tiene que también trabajar desde el principio para que no hagan y para que no sobrevaloren su participación al momento de evaluar. Muy bien, muchísimas gracias. Yo traslado otra pregunta ahora de Ana Gutiérrez, que nos dice que cuanto a la participación de los alumnos de evaluación de rúbrica, ¿creen que los alumnos del primer curso de universidad, yo lo plantearía también como en secundaria, porque me parece bastante interesante, disponen de suficientes conocimientos para colaborar en su creación? Bueno, si quieres, Norma, a mí me da igual. Bueno, yo creo que, bueno, yo he trabajado con alumnos de primaria en la elaboración de rúbricas, tanto en España como en México, y la verdad es que los alumnos cuando se les forma y cuando se les orienta sobre qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo de evaluar con rúbricas y en qué consiste el instrumento, suelen tener capacidad de participar porque ellos mismos son también críticos al momento de que se les plantea, vas a realizar esta actividad y vas a participar en la evaluación. Entonces, ¿cuáles crees que son los aspectos? Pero lógicamente es guiado por el docente. En este caso, con educación primaria, era un proceso guiado. Yo les propuse, en este caso, estos son algunos criterios que podríamos evaluar. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ellos entran en un proceso también de decidir qué aspectos podrían o no evaluarse en función también de los intereses, claro que ellos tienen, pero también es una oportunidad, creo yo, comenzar en estos niveles educativos para fomentar este tipo de evaluación, e introducir este tipo de herramientas que finalmente, como ya Daniel también lo comentaba hace un momento, en el nivel universitario pues es donde mayor experiencias y mayores resultados también y mayor uso tiene el uso de las rúbricas, ¿no? Pero yo creo que se puede iniciar, pero es una oportunidad y lo podemos ver así como una oportunidad para iniciar en esos procesos. Muy bien, muchas gracias.
enlazo algunas de las preguntas, aunque después ya os comento que tendremos a los ponentes, en este caso a Daniel, a vuestra disposición en el foro del campus, que todos podéis acceder para empezar a trabajar en él con Daniel durante la siguiente hora. Voy a enlazar dos preguntas que me parecen muy interesantes, que es, bueno, vengo a resumirlas, que si existe un foro, un sitio de discusión, un entorno de profesores interuniversitarios para departir y hablar y charlar sobre Corrubri. Yo creo que yo no conozco ninguno, la verdad. No sé si Daniel quizás que está más con la rúbrica. Disculpad. Daniel creo que se ha caído temporalmente. Bueno, vamos a ver, pues siempre sería un buen momento para... para... la conexión, es que no escucho bien la pregunta. No, vamos a ver, Daniel, que no sé si me escucho bien. La pregunta venía a decir que si había algún foro, algún sitio, alguna temática en concreto en Internet donde acudir para poder... Está bastante mal Internet, no sé si mis compañeras... Sí. Bueno, lo trasladamos, si os parece bien, al foro del campus, ¿vale? Que creo que podemos tener tiempo para buscar información si fuera necesaria. Quizás David esté un poco más inmerso en el tema. Y trasladamos esta pregunta al foro, y si no, bueno, pues sería buen momento en el foro para comenzar este espacio de debate interuniversitario, dado que hay muchos usuarios que están interesados en la utilización de esta herramienta, que como ya os decía inicialmente me parece bastante interesante. Se acerca la hora de terminar y me gustaría ser fiel y puntual a la cita, sobre todo porque ahora empezamos con la siguiente hora de trabajo en el campus, en el cual todos tenemos acceso. Os recuerdo que os llegó un acceso al campus virtual para poder departir ahora con los ponentes posteriormente. Este acceso debe estar en el correo electrónico. Se han venido enviando desde el viernes pasado hasta el día de hoy, porque la gente se ha ido apuntando de forma escalonada y hemos ido dando de alta de forma escalonada. Si no lo tenéis en el acceso, en la bandeja de entrada, pues por favor mirad en el spam o en el correo no deseado el acceso al entorno. Los ponentes estarán allí encantados de atenderos. La presentación ya está colgada dentro del entorno, para que los que no la hayáis podido podáis volver a seguirla, y esta conferencia, esta mesa de redonda, pues estará en breve también colgada en el momento que acabe, para que todos aquellos interesados puedan volver a escucharla y puedan disfrutar, porque no podemos decir otra cosa, de las intervenciones de tanto Ana Belén como Daniel como Norma, que creo que ha sido del gusto de todos. No me cabe otra cosa decir que agradecerle a los tres su participación, y los esperamos a todos en el foro ahora hasta la 1, que estarán ellos respondiendo, y posteriormente quedan emplazados todos a las 4 de la tarde para la siguiente mesa redonda, donde hablaremos sobre guías didácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias por su participación, y los emplazo a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias y disculpad mi conexión.